Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Sin Biblia no hay renovación espiritual. Sin Biblia no hay renovación espiritual. Cuando Nehemías ha terminado de hacer las reformas necesarias para que la ciudad pueda tener un modelo de seguridad, un modelo litúrgico y espiritual, un modelo educativo y un modelo administrativo civil, Nehemías va a dejar registrado cómo en unidad todo el pueblo de Israel se reúne para buscar una renovación espiritual real. Ustedes nos han escuchado decir que la carrera de la fe es eso, una carrera. Y es una carrera en la que Dios actúa en nuestra ayuda para mostrarnos su poder y llevarnos a un fin que es la renovación espiritual. Quiero que sepa esto. Normalmente la renovación espiritual no ocurre en un instante. La Biblia enseña que Dios nos permite tener una renovación espiritual cuando vamos logrando metas paso a paso. Si alguien conoce el mensaje del Evangelio hoy, esa persona ha empezado su proceso de renovación espiritual, pero no significa que esté ahora completamente renovado. La Biblia sí dice que para los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Sin embargo, la fe es como una carrera y en esa carrera vamos logrando metas día a día. Piense en esto. Cuando un ciclista de alto rendimiento va a una carrera importante, debe prepararse para que durante todos los días de la competencia se vayan logrando metas. Para la gran mayoría de los ciclistas, la meta es terminar la carrera. No todos llegan en primer lugar. Ahora bien, en la Vuelta a Colombia, en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en todas las demás competencias de este tipo, usted observa que todos los corredores tienen que pasar por diferentes momentos, por diferentes etapas. En cada etapa hay premios, como el de montaña, por ejemplo, pero ese ejemplo nos ayuda a entender que la persona que ganó la primera etapa no necesariamente es la que gana la carrera al final. Usted se ha visto que en la premiación entonces buscan al ciclista revelación, al ciclista que se ganó la camiseta del premio de montaña, al que hizo el mejor tiempo, inclusive al que ganó la carrera. Pero al final, cuando ya todos están siendo premiados, le van a poner una camiseta especial a aquel que va liderando toda la carrera. La vida de fe es así. Y quiero que piensen lo siguiente. En esta historia que estamos leyendo de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que el proceso de ellos también va etapa por etapa. En un primer momento, la Biblia dice que Dios escuchó las oraciones de Nehemías. Fue un primer paso. Después, Dios le dio gracia a Nehemías para que el rey Artajerjes le mostrara su favor. Luego, la Biblia dice que Dios inspiró a Nehemías para que motivara al pueblo a la acción. Luego Dios le dio a Nehemías discernimiento para entender quiénes eran enemigos y cuáles eran sus intenciones. Luego la Biblia nos dice que Dios le dio a Nehemías un espíritu hambriento y sediento de justicia social. Luego dice la Biblia que Dios fortaleció a Nehemías y al pueblo para que hicieran la reconstrucción en 52 días. Luego la Biblia nos dice que Dios le dio a Nehemías la capacidad de ser reconstructor, pero también ser un buen administrador o gerente. Luego dice que Dios permitió que su pueblo entendiera y acatara lo que había puesto en el corazón de Nehemías. Pero observe esto, todo fue un proceso, paso a paso, lentamente.
Sin duda alguna, en este punto podemos decir que todos podían estar hasta ese momento muy orgullosos o alegres de saber que Dios estaba con ellos. Así como a ellos, también en nuestros días podemos afirmar que esa es la manera en que normalmente Dios obra en cada uno de nosotros para salvarnos. Voy a tratar de ilustrar un poco cómo obra Dios en nuestra vida. Por ejemplo, muchas veces Dios ha escuchado una oración que hicimos en medio de la desesperación. Luego, Dios nos renueva externamente para darnos gracia ante nuestros opresores, llámese banco, un familiar, un jefe, un profesor, un juez, etcétera. Luego Dios nos inspira con su palabra para que creamos en que Él nos ayudará. Luego Dios nos da discernimiento para que empecemos a diferenciar entre el bien y el mal, entre el bueno y el malo, entre lo verdadero y lo falso. Si usted observa, el primer día que usted comenzó a caminar con el Señor, usted no adquirió discernimiento. Usted a partir de ese instante no pudo ser una persona o no fue una persona que dijo, esto es bueno o esto es malo, sino que empezó un proceso. En ese proceso usted hizo el discipulado y en el discipulado usted empezó a escuchar la palabra de Dios y empezó a decir cosas como, yo no sabía eso, pero es un proceso. Empieza a darse el cambio. También Dios nos permite empezar a sentir hambre y sed de justicia. Empezamos a erradicar de nuestra vida la indiferencia. Nos convertimos en gente más sensible frente a las necesidades de otros. Antes no. Luego en ese proceso, Dios nos fortalece para que empecemos a reconstruir lo que habíamos dañado con nuestro pecado. El matrimonio, la relación de padres e hijos, la economía, inclusive la salud. En ese punto empezamos a reconocer que somos responsables y aprendemos a pedir perdón a Dios y a arrepentirnos. Por ejemplo, ¿qué persona el primer día que conoció al Señor fue y le pidió perdón diciendo, Señor, esta enfermedad de diabetes es mi culpa, Señor? Yo me he comido muchas tortas de chocolate, me he tomado muchas Coca-Colas y a pesar que he estado enfermo, insisto en eso. No, nadie lo hace el primer día. Solo cuando vamos caminando con Dios empezamos a llevar esos procesos y empezamos a ser sensibles. Luego Dios nos empieza a dar pautas de cómo ser buenos administradores, tanto en lo económico como en lo relacional. Nos convertimos en mejores esposos, en mejores padres, en mejores amigos, en mejores trabajadores, en mejores ciudadanos. Luego, cuando el proceso ha avanzado, Dios pone sujeción amorosa y sensata, confianza despierta y admiración sin idolatría por quien Él ha puesto como autoridad espiritual. ¿Me hago entender? Una persona llega por primera vez a la iglesia y le dicen, mira, él es el pastor, y normalmente te saludan con gran desconfianza. No hay cercanía. Empiezas el proceso de congregarte y escuchar la palabra y tú empiezas a amar a tu pastor. Empiezas a contar con él, empiezas a buscarlo para que tu vida ahora haga parte de la de él y tú te dejas pastorear. Todo eso es un proceso. Al igual que ellos, nosotros también hoy podríamos sentirnos orgullosos y alegres saber que Dios nos está respaldando. En el momento en que Nehemías ha hecho todo esto, todos hubieran podido decir, muy bien, Dios está con nosotros, qué felicidad, nadie nos podrá volver a vencer. Sin embargo, todo lo anterior es solo una parte de la carrera de la fe. Creer que esos cambios del pasado son suficientes o son la meta, son lo que convierte a las personas en amadores de sí mismos y olvidan que hay un fin supremo. ¿Por qué? Me preguntará usted. Porque estas cosas, cuando tenemos tanto éxito en esas pequeñas cosas de nuestro proceso, pueden hacer que perdamos de vista que Dios está obrando con el fin de alinearnos a su voluntad. Y empezamos a crear el falso concepto de creer que Dios es un Dios esclavo que tiene que ayudarnos, complacernos y trabajar para nuestros deseos carnales y caprichos materiales y emocionales. ¿Se ha dado cuenta que muchas personas caminan con Dios solo hasta que ellos ven realizado el milagro que tanto pedían? Y luego cuando reciben el milagro, se van, abandonan al Señor y olvidan lo que Dios venía haciendo. Terminaron las afugias económicas, entonces terminó la devoción a Dios.
Dios restauró el matrimonio, entonces ahora nos dedicaremos a disfrutar la vida. Dios sanó a nuestro familiar enfermo, entonces ahora nos desplazaremos y quitaremos de nuestra vida el tiempo de adoración por tiempo de calidad en la familia. Sin embargo, hay otras personas que entienden que cuando Dios empieza a bendecirnos y a respaldarnos, empieza a aumentar en nosotros el vivo deseo de temerle, el vivo deseo de amarle, el vivo deseo de servirle, el vivo deseo de cumplir fielmente sus mandamientos y de andar en sus caminos. El número de personas que hacen esto siempre será menor al número de personas que buscan de Dios bendiciones, pero cuando las obtienen se apartan de Él. ¿Cómo empieza esa necesidad de Dios? ¿Cómo empieza en nosotros ese deseo de temerle, amarle, caminar con Él, servirle, cumplir fielmente sus mandamientos? Todo eso empieza con una sensación de vacío interior en la que apuntamos a desear más la palabra de Dios, apuntamos a desear más la explicación de su palabra, empezamos a desear más la comunión con Dios. Permítame, le pongo un ejemplo sencillo. Algunos van a tacharlo de religioso, pero aún así lo haré. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que alguna vez, por alguna razón, no pudieron llegar el domingo al culto? Seguramente a todos. En ocasiones no llegaron por enfermedad, por un compromiso laboral, porque debieron ser un buen samaritano con su prójimo enfermo, inclusive porque tuvieron un enojo en casa y de manera impulsiva dijeron, pues entonces no voy y no va nadie a la iglesia. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿Bien? Ahora bien, ¿se ha dado cuenta que el domingo por la tarde, cuando empieza a terminar el día y empieza a llegar la noche, nos damos cuenta que hay un tremendo vacío espiritual, una necesidad tremenda por Dios y un alto grado de inconformidad? Hasta nerviosos nos ponemos, ansiosos. Usted inclusive puede estar ese día con toda su familia, teniendo una celebración de cumpleaños o disfrutando un momento que parece feliz, pero llega un punto en el que usted sabe que tiene una necesidad en su interior. Algo está faltando, el estómago se revuelca y además usted empieza a ponerse nervioso porque ya tiene que empezar su semana y alguien le está faltando. Es la presencia de Dios. Alguien dirá, yo no siento eso. Yo me siento feliz con mi casa, con mis logros, con mi familia, con el encuentro de sobrinos, primos, tíos y abuelos. Usted puede no sentir nada. Sin embargo, esa es una clara señal que usted está buscando de Dios sus bendiciones, pero no está buscando al Dios de las bendiciones. Así que usted se conforma con las añadiduras, pero no se ha dado cuenta que lo más importante en su vida es la presencia del Señor. Entre esos dos tipos de personas hay una gran diferencia. Los que tienen necesidad de Dios se dan cuenta que todo logro sin Dios produce vacío. Los que no tienen necesidad de Dios se sienten saciados, conformes y hasta altamente bendecidos, aunque Dios no sea su prioridad. Dios, sabiendo esto, dijo por medio del profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 24, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Así que Dios está diciendo, si alguien se alaba, si alguien se gloria diciendo, Dios está conmigo, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado una casa, Dios me ha dado un carro, Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado un trabajo, ahora estoy pleno porque Dios me ha dado todo, esa gloria es equivocada. Todas esas cosas lo único que deberían hacer es darnos confirmación que Dios ha estado ayudándonos. Pero ninguna de esas cosas jamás reemplazarán la necesidad más grande que todos tenemos y es la presencia del Señor en nuestras vidas. Esa es la necesidad más grande. En este capítulo 8, Nehemías va a escribir que a pesar de todos los triunfos que ellos han tenido,
a pesar de que cada uno ya se fue a su territorio para establecerse, lo cual implica la búsqueda del bienestar material, y que todo el pueblo decide aceptar sus triunfos, llegan a un momento en que se van a dar cuenta y dicen, nos falta algo muy importante. Así que ellos van a hacer una petición. En el capítulo 73 de Nehemías 7 y en el capítulo 8, versículo 1, la Biblia nos va a decir, al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. ¿Qué significa esto? Ya terminó la zozobra, ya terminaron los problemas. Ahora podemos ir a casa para que tengamos plenitud. Versículo 8 o capítulo 8, versículo 1. Entonces, todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Sinceramente, este es uno de los pocos pasajes bíblicos en los que hay un mover espiritual de unidad con el fin supremo de rendir culto a Dios. Usted pocas veces va a encontrar un texto bíblico que diga que toda la nación estaba unida en espíritu para pedir que se leyera la ley del Señor. Quiero resaltar que el capítulo 7 nos indica que ya todos estaban establecidos en sus ciudades. Y quiero repetir esto, eso indica que ya tenían bienestar, ya tenían un motivo para trabajar, ya tenían múltiples compromisos con la economía familiar y de alguna manera ya tenían tranquilidad. Todos estaban bien, pero mientras están allá en sus casas, en sus hogares, en sus ciudades, ellos dicen, no estamos plenos. Algo está faltando. Así que va a pasar algo muy importante. Aunque están cómodos en sus ciudades, aunque están cómodos en sus casas, Dios mismo envía una necesidad general en todo el pueblo. Y el capítulo 8 nos resalta que ellos deciden volver a Jerusalén y se reúnen en la plaza que está frente a la puerta del agua para pedir que la palabra de Dios sea leída públicamente. ¿Cómo lo hicieron? La Biblia resalta dos aspectos en este asunto. Unidad, dice que todo el pueblo, pero además congregación, dice, el pueblo se reunió. Tal vez usted sabe cuán difícil es buscar consensos entre la gente. Hoy, por ejemplo, en Colombia, va a quedar demostrado cuán polarizado está el país. No hay unidad. Esa unidad ha traído violencia verbal, inclusive violencia física. Pero piensa en cosas más sencillas. Si usted invita a 10 miembros de su familia a comer en un restaurante, notará que aunque todos tienen el mismo apellido, si son hermanos y todos nacieron del mismo papá y la misma mamá, no todos se van a poner de acuerdo en lo que van a pedir. No se va a lograr un consenso. Va a ser casi imposible por unos minutos que se pongan de acuerdo. Así que el mesero va a tener que empezar a tomar nota. Este pidió esto, este pidió jugo de tal, este pidió gaseosa, este pidió agua. Ninguno piensa algo de la misma manera. Usted normalmente no ve que alguien va con su familia a un restaurante y que el jefe de hogar dice, por favor, pizzas hawaianas para todos y todos queden conformes. No. A pesar de ser la misma familia, el consenso es muy difícil. Inclusive, si usted invita a 5 hermanos de la iglesia, y quiero tomar como ejemplo a 5 hermanos porque se supone que ahora tenemos el mismo Espíritu de Dios, y los invita a cenar, observará que es posible que casi todos estén a gusto, pero tal vez uno no se sienta cómodo con las opciones. Lo diferentes que somos hace que no tengamos los mismos gustos, las mismas inclinaciones. Sin embargo, algo milagroso está ocurriendo en este pasaje. Todo el pueblo se ha reunido como si fueran un solo hombre, es decir, con una misma intención, con un mismo sentir, con una misma actitud, en un mismo momento y con un mismo despojo. ¿Despojo? ¿Cuál despojo? Todos se unieron de tal forma que parecían un solo hombre, resalta el escritor.
Y eso significa que cada uno murió o se despojó de su propio parecer, de su propia forma de entender, de su propia forma de pensar. Y cada uno se integró con los demás en un mismo fin. Ahora bien, todo el pueblo lo hizo, pero además el texto resalta que a diferencia de otros episodios en la Biblia, en los que había unidad para pelear, para ir a la guerra, para hacer lo que cada uno pretendía, inclusive había unidad para pecar contra Dios, en esta oportunidad ellos se han congregado en unidad para buscar la palabra de Dios. Y usted recuerda toda la destrucción que la nación de Israel había vivido con su templo, con su muralla, con sus puertas, con su bienestar económico, con la cautividad a la que fueron sometidos. Tenía un motivo. Ellos habían rechazado y olvidado la palabra de Dios. Cuando Dios empezó a enviar profetas para decirle a Judá y a Israel cómo habían llegado a ese nivel de degradación por causa de sus pecados, por medio del profeta Isaías, Dios les dice: por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consumen las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. Y miren la razón: porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Está diciendo Dios: ¿por qué fueron destruidos? ¿Por qué fueron llevados cautivos? ¿Por qué se acabó tu matrimonio? ¿Por qué se acabó tu ministerio? ¿Por qué se acabó tu empresa? ¿Por qué se acabó tu economía? Dios dice: porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Toda persona que habiendo conocido la palabra del Señor y luego desprecia a Dios, desprecia su palabra, y la desprecia no diciendo voy a darle pata a la Biblia, sino que la desprecia ignorando lo que Dios ha dicho, permitiendo que el polvo se apropie del libro sagrado e ignorando lo que Dios ha dicho. Toda persona, tarde o temprano, llegará un momento de total destrucción. No, mi esposo es muy fiel y podemos llevar esta relación con mucha tolerancia y con mucho afecto. Si el Señor no es tu prioridad, vendrá destrucción. Pero ellos vienen ahora sin diferencias dogmáticas. Ya supieron lo doloroso que fue olvidar al Señor. Ya no hay diferencias tribales, ya no hay diferencias socioeconómicas. Y en unidad piden que se les lea la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Nuestra unidad espiritual solo será real con otros cuando el mismo deseo por la voz de Dios y por la Biblia, que es su palabra, sea el motivo que nos identifica. Hoy tenemos muchas diferencias con muchos que dicen ser pastores, con muchos que dicen ser iglesia, con muchos que hablan como denominaciones poderosas. ¿Y saben dónde está esa división? En que no hay el mismo sentir de honrar en unidad la palabra de Dios. Ahorita el hermano Ángel Abreu, que lleva poco tiempo con nosotros, oró recordando una premisa que les hemos enseñado todos estos años: íntima devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Queridos hermanos, eso no es en vano. Cuando les hemos dicho y hecho ese llamado, no tiene ningún sentido personal, es un sentido absolutamente espiritual. Jamás podré estar en unidad con alguien que, aunque coja una Biblia y cite 2 o 3 versículos, no esté diciendo la verdad de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? En el Salmo 119, versículo 63 dice: soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Y esto debería empezar a darnos a nosotros de manera inteligente una ilustración de con quién nos estamos juntando. Hace algún tiempo atrás, un pastor me criticó porque se dio cuenta que yo había salido con un pastor bautista reformado a tener una conversación que ese pastor bautista reformado me había pedido tener. El otro pastor me dijo: esa gente es falsa, esa gente es una secta.
Y yo empecé a escuchar todo lo que me estaba diciendo. Y en efecto, hay grandes diferencias con los bautistas reformados, hay grandes diferencias con los pentecostales unidos, hay inmensas diferencias con los testigos de Jehová. Ellos no están dentro de este grupo, pero hoy tenemos también grandes diferencias con iglesias que están apareciendo, ministros que se están autoproclamando como tal, por una razón. No podemos ser amigos de todos aquellos que piensen que tienen la verdad de Dios, porque terminarán distorsionándola. Nuestra verdadera amistad debe ser con los que honran al Señor y los que honran su palabra. Así que ese día le dije al pastor amigo, le dijo, ¿sabes algo? Me gustaría que tú también te sentaras con el pastor bautista reformado y te darás cuenta que al final lo que tú crees es lo mismo que tú crees y que esta enemistad que tú estás planteando es una enemistad que no tiene sentido porque la Biblia dice en el Salmo 119:63, soy amigo de todos los que te honran. Ahora bien, desde este punto de vista, ¿no le parece a usted muy glorioso que todos tenían un mismo sentir? ¿Se puede imaginar ese momento? Todos, por favor, traigan al maestro Esdras y que se lea la palabra de Dios. No estaban en unidad porque iba a haber un concierto musical y ya había coristas. No estaban en unidad porque ya habían ofrendado y deseaban ver las obras que se habían hecho con la ofrenda. Había unidad porque tenían un vivo deseo que se lea la palabra de Dios. Piensen esto. Hay cristianos con los que usted siente que no hay compatibilidad. Y son cristianos. ¿Sabe por qué no hay compatibilidad? Porque no hay unidad espiritual. ¿Y por qué no hay unidad espiritual? Porque no hay el mismo sentido de honrar la palabra de Dios. Seguramente usted se ha encontrado con cristianos que le dicen a usted es que usted es muy fanático. Yo soy de mente más libre y de mente más abierta. Y al final usted dice, no es mente abierta ni mente libre, es que esta persona no ha sido renovada ni transformada con la palabra de Dios. Ahora bien, ¿dónde lo hicieron? ¿Dónde se reunieron a leer la palabra del Señor? La Biblia dice que escogieron un lugar y el lugar fue en la plaza frente a la puerta del agua. En el mensaje titulado La puerta del agua, que hace algunos meses compartí, creo que fue el año pasado, dijimos que esa puerta representa precisamente la palabra de Dios. ¿Por qué concluimos eso? Porque recordamos que en la antigüedad, antes que la muralla y Jerusalén fueran destruidos, Dios había instituido cómo debía purificarse el pueblo. Una de las cosas que habíamos dicho es que Dios había dicho que el mes séptimo sería un mes de consagración y de purificación para todo el pueblo. La Biblia nos narra que en sus usos y costumbres, el último día de la fiesta de los tabernáculos, el sumo sacerdote tenía que entrar por la puerta del agua y que otros sacerdotes habían traído desde la puerta de la fuente agua y pasaban con unos baldecitos o con unas canecas por esa puerta del agua, las metían en una especie de piscina y allí el sumo sacerdote, antes de presentar sacrificio a Dios por el perdón de los pecados, tenía que bañarse. Luego volvía y se ponía sus vestiduras, iba y presentaba el sacrificio y después que presentaba el sacrificio debía volverse a bañar. ¿Por qué hacía esto? Porque representaba la palabra de Dios. En Levítico capítulo 16, versículo 3, recordemos esto, la Biblia dice que el sacerdote debía purificarse con agua antes de entrar al santuario. Versículo 3 y 4. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Miren esto. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Así que el sumo sacerdote debía purificar el santuario, hacer confesión por todos los pecados del pueblo y luego sigue diciendo la Biblia, versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará al macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Miren esto.
confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Luego el sumo sacerdote, después de hacer eso, se vuelve a purificar con agua. Versículo 23 y 24. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso antes de entrar en el santuario y allí los dejará. Se bañará con agua en un lugar santo y se volverá a vestir. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y el del pueblo. Así hará propiciación por sí mismo y por el pueblo. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros esa puerta del agua hoy? ¿Y qué significa que se hayan reunido justo en la plaza que está frente a la puerta del agua? Se lo diré de una manera muy sencilla. Piense en esto. Cuando su pastor viene aquí a predicar la palabra de Dios, esa palabra de Dios ya debió ser una fuente en la que él se sumergió para purificarse él mismo y poder compartirla con ustedes. ¿Qué pasa si su pastor llega acá después de una semana de adulterio, borracheras, fornicación, malas palabras, violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa si su pastor llega a predicar después de una semana de intensa campaña política? ¿Qué pasa si su pastor llega acá y en la semana olvidó que era un ministro de Dios y que era un ministro de culto y aquí simplemente dice, bueno hermanos, gloria a Dios, nos hemos reunido, abran sus Biblias en, a ver, Isaías capítulo 9. Usted se dará cuenta que él empezará a hablar, bla, 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 bla. Y como usted se da cuenta que no hay pureza en la vida del pastor, el pastor después va a empezar a gritar, ¡ah, bla, bla! Y echamos demonios y sacamos poderes infernales. Y en las iglesias donde hay inmadurez, la gente aplaude, ¡eh! Y después ese pastor, como sabe que necesita capturar la atención del público, va a decir, muy bien, vamos a orar por milagros, prodigios. ¿Quiénes necesitan dinero esta semana? Todos lo necesitamos. Así que va a empezar a manipular a la gente. Cuando la gente se vaya, ninguna purificación habrá ocurrido en su vida. El pastor se irá y dirá, trabajo más duro, actuando en la fe, viviendo en la fe, viviendo en el Espíritu. Pero él nunca pasó por la pureza de la palabra de Dios. Ahora bien, según esto, el pastor se purificaba antes con el agua que es la palabra. Venía y presentaba el sacrificio para que Dios fuera honrado trayendo la palabra. Pero después de irse, el pastor tiene que volver a la palabra. ¿Sabe qué hace un pastor después de un culto? Leer y leer y purificarse en la palabra. Hace algún tiempo atrás un pastor que me pidió que nos reuniéramos, yo empecé a hablarle de la palabra y empecé a hablarle de la ley del Señor y empecé a hablarle del reino de Dios. Y cuando estaba yo terminando de hablar me dijo, oye, ¿tú te sientes bien? Sí, pastor, ¿por qué? Te siento como chiflado con el tema, cógela suave, no tienes que devorar tanta Biblia. Acostúmbrate, saca un día a la semana, te encierras con Dios, ayunas, oras, preparas la palabra y listo, dedícate a disfrutar la vida. Ese pastor demostró que no tiene ninguna intención de hacer la voluntad de Dios, porque la única forma en que el pueblo de Dios es purificado por medio de la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. He leído en Juan capítulo 3, versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede, escúchame, no puede entrar en el reino de Dios. Durante mucho tiempo se ha creído que el Señor Jesús estaba hablando aquí directamente del bautismo con esa palabra agua. Y quiero aclarar, queridos hermanos, no, la palabra agua acá no significa el bautismo.
El Señor aquí no está hablando del bautismo. Por supuesto que el bautismo es en agua. La palabra agua acá que el Señor está usando significa la palabra de Dios. Y quiero que miremos algunos textos que nos comprobarán esto. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24 dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Miren esto, los rociaré con agua y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Atención, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan ¿qué? Mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Así que cuando en Nehemías se nos dice que ellos se reunieron en la puerta o en la plaza frente a la puerta del agua, lo que estaba ocurriendo es que ellos habían acudido al lugar que representa la manera como Dios los purifica. Haber llegado hasta allí no fue un asunto coincidencia. Es la manera como todo el pueblo ha reconocido que necesitan ser completamente purificados. Y al estar allí, ellos pedirán que se les lea la ley del Señor, porque solo con la lectura juiciosa de la palabra de Dios, alguien puede ser purificado. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, la sangre derramada de los animales que se sacrificaban era una señal de la sangre que Jesús derramaría en la cruz del Calvario. La Biblia dice que esa sangre de Jesús nos da libertad para volver al Padre Celestial. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 21 dice: así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Sin embargo, debo decir con claridad que la sangre de Jesús no es la que nos purifica todos los días. Alguien podría escandalizarse de esto, pero he visto muchos errores de muchas personas que oran equivocadamente. Por ejemplo, viene una persona que consume alucinógenos a nuestras iglesias y empezamos a decir: sangre de Jesucristo, cúbrelo. Sangre de Jesucristo, purifícalo. No es así. Esa persona no va a ser purificada con esa invocación que yo haga. La sangre de Jesús fue derramada para que todo el que acepte a Jesucristo como el Señor pueda entrar ahora de nuevo a la presencia del Padre. Sin embargo, ahí mismo en Hebreos se nos dice que para ser purificados tiene que ser con agua, no con la sangre. Versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable, mire esto, y exteriormente lavados con agua pura. Así que este hombre por el que estoy orando, oh sangre, límpialo, oh sangre, que salga todo residuo de marihuana y de alucinógenos de su cuerpo, oh sangre de Jesús, purifícalo, no va a funcionar. Por medio de la sangre de Jesús puedo decir: Padre, tú estás invitando a este hombre a tu reino. Te damos gracias por haberlo salvado y redimido por la sangre de Jesús. Pero si este hombre quiere ser purificado, tendrá que someterse a la limpieza que da la palabra de Dios. No podré yo empezar a invocar versículos sobre él. Padre, tu palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que hoy ordenamos que haya limpieza sobre él. No va a funcionar. Y este hombre quiere ser limpio. Tendrá que unirse a la palabra de Dios y empezar a leerla diariamente, ordenadamente y fervientemente. Cuando empiece a pasar el tiempo, la pureza de la palabra de Dios hará que ese hombre se acerque a Dios con corazón sincero, como acabamos de leer en el versículo 22, y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificado
de una conciencia culpable y exteriormente lavado con agua pura. El apóstol Pablo entendió esto. ¿Y saben qué dijo el apóstol Pablo para que nos quedara claro a cuál agua se estaba refiriendo el Señor Jesús con Nicodemo? Él dijo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Atención, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así que, querido amigo y hermano, usted jamás va a tener una renovación espiritual si usted no lee la Biblia diariamente, ordenadamente y fervientemente. Tú podrás tener necesidad de Dios cada cierto tiempo y decir, Dios, háblame con tu palabra. Usted va y escoge un salmo y usted siente que eso le alimentó, pero eso no te va a transformar. Porque solamente cuando empezamos a leer la palabra de Dios juiciosamente, Dios empieza a tocar nuestro corazón y nosotros ahora empezamos a despojarnos del pecado. Hace algún tiempo atrás, muchos años atrás, yo tenía una fea costumbre que a mí me encantaba, pero le molestaba a mi mamá y a mi hermana. La fea costumbre era que por donde ellas estaban y yo pasaba, les tocaba las caderas o las pochecas. Y yo lo hacía, ¡tac! Y a ella les molestaba, les fastidiaba, mi mamá ya me había pegado, Claudia iba y ponía quejas, las multiplicaba por 1.000.000, entonces usted se imaginará cómo era el tamaño de la queja. Me lo dijeron, me lo advirtieron, me lo explicaron. Nunca hice caso, nunca. Sin embargo, un día estábamos leyendo haciendo el altar familiar en casa. Y en el altar familiar ese día tocaba precisamente el Salmo 24. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Solo el de manos limpias y corazón puro. Y cuando mi padre leyó ese texto, yo dije, oh por Dios, tengo mis manos llenas de malicia. He tocado mal a mi mamá, he tocado mal a mi hermana y ese día yo me arrepentí profundamente. Normalmente en el altar familiar, cuando yo era adolescente, cada uno tomaba la posición que quería para el momento de oración. Mi papá se arrodillaba, mi mamá se arrodillaba, Claudia se quedaba tal vez recostada en la cama y yo me quedaba sentado en una silla. Pero ese día fue tanto el quebrantamiento que cuando llegó el tiempo de oración, yo me arrodillé junto a la cama de mis padres a decirle al Señor, perdóname, Señor. He pecado tanto contra mi mamá, contra mi hermana. La palabra de Dios vino y me motivó y me señaló mi pecado. Pero recuerdo que cuando terminé de orar, me levanté y le dije a ellas, perdónenme. Les prometo que jamás en mi vida volvería a hacer esto. Hasta el sol de hoy lo he cumplido. Hasta el sol de hoy. ¿Saben algo? Muchas veces queremos que nuestros hijos cambien cosas, que nuestro esposo cambie comportamientos. Muchas veces inclusive vamos dizque donde el psicólogo para que nos ayude a cambiar comportamientos. No estoy en contra del psicólogo. Por favor, entienda eso, no estoy en contra. Lo que le estoy diciendo es, no habrá renovación espiritual si usted no permite que la palabra de Dios toque su vida. No la habrá. Algunos por renovación espiritual están tocando la vida o la puerta de los hechiceros, de los brujos. Oye, yo necesito que algo pase en mi vida porque no anda bien, me está yendo mal. ¿Cómo te parece que de un tiempo para acá ando deprimido, se me están dañando los electrodomésticos, se me acaba muy pronto el dinero y quieren ir donde el brujo o el hechicero que porque necesitan una renovación espiritual? Sin Biblia no hay renovación espiritual. Sin Biblia. Lo siguiente que ellos hicieron fue que no le pidieron a cualquiera que leyera la palabra. ¿A quién se lo pidieron? Escúchenme, hermanos, al hombre correcto. Dice la Biblia que el pueblo le pidió
al maestro Esdras. ¿Quién era Esdras? Para no alargarme mucho, aunque ustedes no tienen afán de ir a votar, la Biblia nos dice precisamente en el libro de Esdras quién era él. Capítulo 7, versículo 10 dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Piensen esto, ya se reunió todo el pueblo, tienen un mismo sentir, están en el lugar correcto, en la plaza frente a la puerta del agua donde todos serán purificados. Pero es interesante que para este fin ellos no hubiesen buscado a Nehemías, que hasta ahora ha sido el protagonista de nuestra historia. No buscaron a Hananí, que era el alcalde de Jerusalén. No buscaron a Hananías, que era el comandante de la policía. Ellos buscaron al hombre que la Biblia menciona como experto, practicante y enseñador de la ley del Señor. Querida iglesia, hay una responsabilidad que Dios demanda de su pueblo. ¿Quién te está enseñando en mi nombre? Hoy se le dice pastor a cualquiera. Hoy se le dice apóstol a gente que se alaba a sí misma. Hoy se le llama profeta a aquellos que hacen un curso donde usan palabras raras y hasta se les enseña astrología, carta astral, y luego con palabras rimbombantes se hacen notar en su comunidad. Hace algunos días me llamó la pastora María Elena, absolutamente triste. En una iglesia de la ciudad trajeron a un salmista muy reconocido que vino con alguien que predicaba. Y el predicador vino a traerle a la gente la galleta de la fortuna. ¿En qué consistía la galleta de la fortuna? Las lanzaba del púlpito, así como cuando los artistas lanzan la guitarra o su ropa interior. La gente la atrapaba y luego el predicador le decía, ábranla, adentro hay una promesa. Si esa promesa te gusta, te puedes comer la galleta. Si no, puedes botar la galleta. La pastora me contó y le dije, cuán bajo hemos caído. ¿Saben quién es Fortuna en la Biblia? La Biblia por medio del profeta Isaías dice que Dios condena a dos deidades demoníacas. Una se llama Fortuna y la otra se llama Destino. ¿Quiénes son esas dos deidades? Son las deidades a la que la gente les presenta ofrenda, por ejemplo, cuando van a comprar la lotería. ¿Se han dado cuenta que hay un programa o espacio televisivo del país donde presentan un tipo de lotería o juego de azar que se llama la diosa de la fortuna? Esa fortuna es una invocación demoníaca a un espíritu que tiene poder y que hace que la gente juegue lotería, juegue chance. Ahora bien, al decir esto, quiero que piensen lo siguiente. ¿Quién te está enseñando la palabra de Dios? Algunas veces la gente dice, mira, voy a ir a una iglesia porque el pastor es famoso en redes sociales. Voy a ir a una iglesia por la capacidad que ese pastor tiene para agrupar. Voy a ir a una iglesia porque en esa iglesia reparten mercados. Voy a ir a una iglesia porque en esa iglesia hacen cursos de sanidad interior, cursos que lo único que hacen es atrapar a la gente para que el pastor o la pastora de turno empiecen luego a manipular a las personas porque las personas les abrieron su corazón y ahora ante cualquier desliz, el garante de turno lo único que hará es manipular a las personas. Y peor aún, hay personas que van a una iglesia porque dicen, es que cerca a mi casa hay un templo y por eso voy a ir allí. Querido hermano, tal vez usted lo sepa o no lo sepa. Tal vez usted justifique que Dios está con un hombre porque sabe unas cuantas cosas. Pero la Biblia dice que si alguien va a enseñar la palabra de Dios, tiene que ser alguien que estudie la ley del Señor de día y de noche, alguien que la ponga en práctica y alguien que sea capaz de enseñarla. El Señor Jesús dijo que hay personas que no tienen conocimiento y enseñan mal.
Y esas personas tienen además una ratificación de lo que han hecho en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Atención, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. El pastor la semana pasada estuvo hablando acerca de críticas que se nos hace a nosotros como hombres de Dios. Se ha dicho cosas de nosotros que no son ciertas. Las escuchamos, las llevamos a la presencia de Dios y seguimos con nuestra meta. Pero me pareció curiosamente particular que inclusive hasta nuestra manera de vestir sea un motivo de crítica. Hermanos, se nos critica porque nos ponemos una corbata. Y yo quisiera decirles, toda nuestra vida gira en torno a una cosa, no a la ropa que nos ponemos, ni a la marca que usamos, sino a estar conectados todo el día con la palabra de Dios. Mi madre, como esposa de su esposo, que es mi padre, que es pastor de ustedes, mi esposa, como madre de mi hija, y como dichosa entre las mujeres por tenerme a mí, pueden dar testimonio de esto. Nuestra vida está conectada todos los días y todo el día a la santa palabra del Señor. Esdras era un hombre dedicado a estudiar la ley del Señor. ¿Sabe, hermanos? Estar dedicado a la palabra del Señor implica largas horas de lectura. Por lo tanto, era necesario que Esdras fuese un buen lector, que leyera bien, que pusiera los signos de puntuación donde debían ir. ¿Sabe? Una vez un pastor estaba predicando y dijo: muy bien, los declaro marido y mujer porque Dios ha dicho, ahora serán una sola carne grande. No, la Biblia no dice eso. Dice que cuando un hombre y una mujer se unen serán una sola carne, coma, grande es este misterio. Como él no ponía la puntuación, dijo una sola carne, grande. ¿Sabe algo? Un punto y una coma mal puestos, mal leídos, cambian el mensaje de la palabra de Dios. Un hombre como Esdras debía conocer correctamente el lenguaje, debía conocer la historia, debía temer a Dios, debía estar conectado o en sintonía con lo que Dios en su exactitud había expresado. Luego dice que él, Esdras, practicaba lo que estudiaba. ¿Se ha dado cuenta de esa premisa popular? No tocaré con otra religión, pero dice, el pastor predica, pero no era así la historia de Esdras. Él practicaba. Era alguien que estaba constantemente en la búsqueda de la perfección y de la madurez espiritual, lo que implicaba morir rotundamente a los deseos de la carne. ¿Cuántas veces Esdras habría querido tomarse un vinito? ¿Cuántas veces Esdras hubiese querido irse a bailar en una rumba? ¿Cuántas veces Esdras hubiese querido hacer cosas que para los demás era normal, pero que cuando él se metió en la presencia de Dios dijo: tengo que morir a esto? Y murió porque buscaba honrar al Señor. Que ponía en práctica la ley del Señor significa que él interiorizaba lo que estudiaba, lo confrontaba con su propia naturaleza pecaminosa, reconocía cuántas falencias, pecados y desconocimiento tenía. Y además decidió no hacerse el perfecto, sino que dijo: voy a caminar en el perfeccionamiento. Luego de hacer esta práctica individual de estudiar y poner en práctica, dice la Biblia, Esdras le enseñaba a los demás la palabra del Señor. Una de las falencias que la iglesia de hoy tiene son los maestros. ¿Por qué? Porque no hay gente que se prepare para enseñar y para pastorear. ¿Por qué más? Porque la gente hoy tiene pereza de aprender. ¿Por qué más? Porque algunos aprenden pero no practican.
¿Por qué más? Porque algunos practican lo que aprenden, pero no lo comparten. Esdras era diferente. Él amaba al Señor. Esdras amaba su palabra. Esdras amaba practicar los mandamientos del Señor. Esdras amaba enseñarle a la gente a honrar al Dios verdadero. Querida iglesia, usted es responsable de a quién escucha el mensaje de Dios. Usted es el responsable. Algún día al presentarse en el juicio ante el tribunal de Cristo, usted tendrá que dar cuenta de a quién escuchó predicar en el nombre del Señor. ¿Qué le pidieron? Seguimos adelante. Le pidieron el objeto que era el libro de la ley del Señor dado por medio de Moisés. Versículo 1 de Nehemías 8. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Observe que ellos no dijeron, Esdras, ¿por qué no te traes la tabla Ouija? Esdras, ¿por qué no te traes unas carticas para que nos digas para dónde vamos? Ellos deseaban solo una cosa, el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel. Pastor, ¿usted por qué no está predicando acerca de los 7 secretos financieros para tener libertad y prosperidad? Pastor, ¿usted por qué no hace ese curso que están haciendo de riquezas, crown, la corona? Pastor, ¿y ustedes por qué no hacen aquí ese cursito de sanidad interior donde uno va soltando y botando todas esas cositas que están en uno? Pastor, ¿y por qué no hacemos un cursito de liberación para todos? Terminamos convirtiéndonos en expertos de todo y de nada. Ellos pidieron la palabra del Señor, el libro de la ley del Señor. Ellos no estaban pidiendo cursos de liberación, no estaban pidiendo cursos de sanidad interior, no estaban pidiendo cursos de finanzas. Ellos deseaban la palabra de Dios. ¿Qué respuesta ante esa petición? La Biblia dice en el versículo 2, así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, miren esto, y de todos los que podían comprender la lectura. La Biblia dice que el tiempo fue el mes séptimo, que si usted recuerda lo que leímos en Levítico, es el tiempo que Dios había determinado que se hiciese la celebración de los tabernáculos, que en últimas era una fiesta de purificación. El ministro de culto ahora no es solo un maestro, ahora Esdras no es solo un maestro. Recuerdan que en el versículo 1 dice que fueron y le pidieron al maestro Esdras, pero mire ahora cómo llaman a Esdras, ya no lo llaman maestro, lo llaman sacerdote. ¿Y por qué lo llaman sacerdote? Porque ahora Esdras iba a hacer una tarea de ser ministro de culto. ¿Qué hace un ministro de culto? Un ministro de culto es la persona que, guiado por el Espíritu Santo, representa a Dios en medio de la congregación, pero a la vez, guiado por el Espíritu Santo, se dispone para servir a Dios atendiendo las necesidades del pueblo del Señor. Hay gente que sabe mucho, pero lo que sabe no lo usa para servir a Dios y a su pueblo. Terminan convirtiéndose en amantes del conocimiento, pero no edifican a otros por una razón, no aman a otros. Ser ministro no es un acto en el que este individuo es el más grande en la congregación, es el más bajo porque es el que se encarga de servir la palabra del Señor. Al Señor Jesús le dijeron, muy bien, podemos ser grandes, y él dijo, no, ni el Hijo del Hombre vino para ser grande, sino para hacerse servidor. Y así tienen que ser ustedes. ¿Sabe qué palabra usó él como servidor? En hebreo sería la palabra mesero. El que va por cada mesa preguntándole a cada uno, ¿qué quieres tomar? ¿Qué quieres comer? Y después viene con gentileza, amabilidad y decoro para traerte lo que tú necesitas. Dice que Esdras era un ministro de culto porque era un sacerdote.
Así que Esdras no dijo, muy bien, les voy a enseñar las 7 trompetas de Apocalipsis. Tema importante, pero Esdras dijo, ellos necesitan la ley del Señor. Y empezó por ahí. El apóstol Pablo dijo, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. La Biblia dice que además los asistentes a este plan de lectura fueron hombres y mujeres que podían comprender. Versículo 3, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo está muy atento a la lectura del libro de la ley. ¿Quieren saber cuál fue el resultado? Quebrantamiento, arrepentimiento y alegría. Cuando todo esto se dio y Esdras empezó a leer, miren lo que nos dice la Biblia. Versículo 4. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semanías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Quiero parar un momento acá. Quiero pedirles un favor, queridos hermanos. Lo he pedido durante muchos años. Cada vez que vamos a leer esta palabra santa del Señor, nos vamos a poner en pie. A no ser que el ministro de culto les diga, quédense un momento quietos, pero vamos a aprender a ser reverentes. En ocasiones uno observa que se levantan los papás, se levantan las mamás y los niños se quedan ahí sentados. Hay otros que tienen como excusa, no, es que me duele una rodilla. Hermanos, seamos reverentes, seamos reverentes. Qué lindo cuando llega una persona nueva a la iglesia y al abrir la Biblia, sin que nadie lo tenga que decir, todos entendemos que nos ponemos de pie para reverenciar la palabra de Dios. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitás, Arías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Me he sentido tantas veces tentado a decirle al hermano Ramiro, a la hora de la predicación no hay acceso al baño para nadie. Algunas veces lo tomamos como una excusa porque nos estamos durmiendo, porque no nos parece interesante esto, pero lo que hacemos es distraer a los otros. No lo he hecho porque algunos hermanos tienen problemas con su vejiga y lo entiendo. El que tiene problemas con la vejiga, hágalo. Pero sí quiero pedirle sobre todo a los papás y mamás ahora que los adolescentes están en medio nuestro, a la hora del culto, que nadie se pare, cada uno en su sitio. Versículo 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendía su lectura. Hermanos, y miren lo glorioso que va a ocurrir. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿Qué estaban pensando ellos? ¿Cuánto hemos profanado la ley del Señor? ¿Cuánto hemos profanado su nombre? ¿Cuánto nos hemos olvidado de Él? Y lloraban tanto, hermanos, estaban tan quebrantados en arrepentimiento, estaban tan conmovidos. Y ahí el gobernador dijo, ey, 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 un momento. Cogió a los levitas, seguimos en el versículo 9, y les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Hermanos, yo entiendo que la palabra del Señor nos confronte, yo entiendo que la palabra del Señor nos quebrante, pero le quiero pedir algo. Cuando usted lea algo y la palabra del Señor lo quebrante, alégrese,
porque usted está siendo atento a la voz del Señor. Hay cosas que a uno no le gustan, hermanos. Hay predicaciones que a uno le duelen como si el pastor tuviera algo en contra de uno. Hay predicaciones que uno siente como si el pastor le estuviera lanzando a uno una pedrada y le estuviera tirando un vainazo. Hay predicaciones en las que uno no sabe por qué empieza a llorar y uno llora y llora y se quebranta. Haga las dos cosas. Quebrántese, pero alégrese porque Dios sigue le hablando a usted. Versículo 10. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien. Hermanos, les pido, coman bien. Hay unas dietas que están enflaqueciendo a los hermanos y los están enfermando. Hermanos, coman bien. Flaquito, gordito, el Señor lo ama a usted. Trate de estar saludable. Para los que tienen problema con un gordito de más, recuerde lo que dice el Salmo 90:10. Dice, he aquí los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos son hasta 80. Los gorditos vivimos más. Coman bien. Eso hace parte de la honra a Dios. Luego dice, tomen bebidas dulces. Hoy nos están metiendo la idea que no, que bebidas dulces no. Póngale límite. Usted no se puede tomar 8 gaseosas al día. No puede. Pero no puede olvidar las bebidas azucaradas. Usted necesita producir glucosa. Su hígado lo necesita. Hay gente que no vuelve a tomar bebidas azucaradas. Caminan media cuadra, al mediodía, a la hora del sol. Están desmadejados, se les fueron las luces. ¿Por qué? Porque han descuidado su cuerpo. Compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices, atención, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Cuando usted salga acá con su familia, hermano, evite el pleito. Quiero hacerle una sugerencia respetuosa. En la medida de su capacidad, dispóngase para que el día domingo sea un día glorioso en todo sentido. Inclusive en esto, invite a su familia a almorzar fuera de casa. En la medida de sus posibilidades, hágalo. Las que son amas de casa y tienen la responsabilidad de cocinar toda la semana, hermanos, cocinar es muy difícil. No estoy diciendo hacer un preparito, no estoy diciendo hacer un preparito lo hace cualquiera. Hermanos, preparar desayuno, almuerzo, comida, lavar loza toda la semana, todo el día. No ha terminado uno de almorzar y la pobre ama de casa o la mamá pensando, ¿qué hago de comida? Hagamos del día domingo, que es nuestro encuentro para entender la palabra del Señor, un día de culto en todo el sentido de la palabra y nos vamos felices y compartimos con nuestra familia el alimento. ¿Felices por qué? Por haber comprendido la palabra del Señor. Le dejo algunos puntos para considerar. Tu éxito o fracaso solo indica que Dios quiere llevarte a la renovación espiritual. La renovación espiritual solo es posible cuando la Biblia se convierte en nuestra fuente para conocer a Dios. Si eres cristiano, pero no lees tu Biblia, entonces no eres cristiano. La lectura diaria, ordenada y ferviente de la Biblia es el único medio en el que conocerás profundamente al Señor Jesús. Si lees la Biblia, pero no la practicas, eres igual a quien no la lee. Por último, la renovación espiritual trae alegría.
Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.